Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando con Michelle Villarroel. Ella es nutricionista, dietista, hablando acerca de los beneficios de la canola, del aceite de canola. Y Michelle, y cuando hablamos de aceite, nos viene a la mente algo que le gusta a la mayoría de nosotros, desde los más chiquitos a los más grandes. Un buen pollo rostizado, una hamburguesa, una salchipapa. Todos estos productos que son muy gustosos para el paladar son preparados con aceite. ¿Por qué esto le está afectando a la población? Se habla, por ejemplo, que en países desarrollados, como en Norteamérica, como en Europa, la población ahora se está volviendo obesa y dicen que la razón directa de aquello es consumir este tipo de alimentos, ese pollo rostizado, esa hamburguesa, esa salchipapa, que además se la prepara con aceites. Es decir, consumir estos alimentos que están fritos con aceite realmente deterioran nuestra salud. Bueno, con el tema de las cocciones, sí es un tema muy importante del que hablar, porque si bien los aceites, pueden haber aceites buenos que nos ayuden en sí en nuestra salud, también es cuánto utilizamos. Siempre les digo cuánto es la cantidad que vamos a utilizar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los aceites? Los aceites son muy densamente calóricos, es decir, que en poquita cantidad hay bastantes calorías. Más o menos para que tú tengas una idea, una cucharada de aceite, dependiendo del aceite, tiene alrededor de entre 100 y 120 calorías, una cucharada, ¿ya? Es decir, cuando nosotros freímos los alimentos, los freímos en toda una olla, no lo freímos en solo una cucharada. Y todo eso, el producto lo termina absorbiendo, ¿ya? La comida lo termina absorbiendo y a la final terminamos consumiendo muchas más calorías. Y cuando consumimos más calorías de las que nosotros quemamos, comenzamos a subir de peso y comenzamos a almacenar grasa, porque esa grasa en sí es energía almacenada que no se utiliza en nuestro cuerpo. Entonces el problema cuando nosotros freímos los alimentos es que aumentamos más de las calorías que usualmente haríamos si es que, por ejemplo, utilizamos otro tipo de cocciones como a la plancha, al horno, salteados con poco aceite, incluso asados a la parrilla. Se utiliza menos aceite que cuando nosotros lo freímos, porque ahí el alimento absorbe toda esa grasa y ahí aumentamos el consumo de calorías y aumentamos de peso. Pero incluso cuando se lo utiliza otro tipo de cocciones, como tú decías, asado, ahorita están muy famosos estos freidores de aire, pero en los cuales, como tú dices, le echan poquita cantidad de aceite. Alguien aseveraba que si tú le echas esa poquita cantidad de aceite a las altas temperaturas, el aceite pierde sus características y ya se vuelve ya no beneficioso, sino malo para consumir. ¿Es realmente esto un mito o esto es verdad? Eso es verdad en cierto punto. Todo depende del tipo de aceite. Por ejemplo, el aceite de oliva es súper bueno, tiene bastantes características. Lo malo del aceite de oliva es que su punto de humo, es decir, su punto de calentamiento, es medio bajo, ¿ya? Es decir, que si tú lo pones en temperaturas muy altas, se comienza a oxidar. Y por eso en sí el aceite de oliva es mejor utilizarlo para aderezos, para preparaciones más frías. En cambio, por ejemplo, el aceite de canola, su punto de humo es súper alto. Y por eso cuando nosotros preparamos preparaciones calientes, el aceite no se oxida, no pierde sus beneficios. Entonces, siempre que uno vaya a coger un producto en el supermercado, cuando vaya a elegir, hay que buscar también un producto versátil. Ahora, va a haber personas que compren un aceite para esto y un aceite para esto, pero hay otras personas que simplemente solo quieren comprar un solo aceite y listo. Entonces, Lo por utilizan eso... para todas las preparaciones. Exactamente. Entonces, una de las cosas buenas del aceite de canola como tal es que es súper versátil, porque puedes utilizarlo para preparaciones frías como para preparaciones muy calientes. Y además, su sabor es un sabor neutro, es un sabor suave. Entonces, tampoco es que tiene este sabor característico como algunos aceites, por ejemplo, el aceite de oliva. Incluso el aceite de aguacate a veces pueden ser un poquito amargos dependiendo para la persona. Pero este aceite, el aceite de canola como tal, tiene un sabor muy suave, muy neutro, entonces se lo puede utilizar en cualquier preparación. Y Michelle, ¿y qué hay de las grasas animales? La famosa manteca de chancho que nuestros abuelitos y abuelitas preparaban para hacer el arroz, para prepararnos un sancochado. Ellos siempre utilizaban eso y aparentemente nunca sufrieron de obesidad, nunca tuvieron los mismos problemas que ahora desarrollan la población. ¿Acaso era un mito de que esa manteca de chancho que ya muy poca gente utiliza realmente no era saludable? ¿O esto lo crearon simplemente para vendernos ahora todos estos aceites industriales que nos encontramos en la mayoría de centros comerciales? Bueno, con respecto a las mantecas y en sí a todas las grasas saturadas, la grasa saturada es todo lo que es sólido a temperatura ambiente. Entonces, por ejemplo, todo lo que es mantequillas, margarinas, mantecas, todo eso es sólido a temperatura ambiente
Y eso se han visto, los estudios que se han hecho es que están relacionados con que un aumento en el consumo de grasas saturadas también aumenta lo que es el colesterol malo y por ende aumenta lo que es el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un futuro. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestros ancestros, de nuestros abuelitos, de todo, claro, decimos ellos comían pero no pasaba nada, pero también algo que nosotros obviamos es que también la actividad física de ellos era diferente. Si bien no es que iban al gimnasio todos los días y cosas así, también eran más activos. Salían a caminar, para transportarse era a pie, tenían que cargar, al menos mi abuelito tenía que cargar grandes bultos, siempre había constante movimiento, pero ahora en día una epidemia muy grande que se está alzando en el mundo es el sedentarismo, ¿ya? Nosotros no nos movemos, nosotros nos quedamos en nuestro mismo cuarto, no salimos mucho, no nos movemos mucho. Si bien a veces podemos ir al gimnasio, no hay mucho movimiento y eso también afecta en sí en lo que es el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y Michelle, y cuando uno prepara con el aceite diferentes tipos de, ya sea esto pollo, hasta una empanada, ¿qué pasa cuando se reutiliza el aceite? Porque dicen que ese también es un grave problema, que el aceite que usted ya lo utilizó debería echarlo a la basura, que no se lo debe volver a reutilizar. ¿Hasta qué punto esto es beneficioso o perjudicial? ¿Se puede seguir reutilizando ese mismo aceite o eso hay que desecharlo simplemente? A ver, lo mejor sería utilizar un nuevo aceite, o sea, no reutilizarlo, pero obviamente también hay que saber que no todas las personas pueden comprar bastante aceite y utilizarlo a cada rato. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es tratar de no reutilizarlo al menos más de 3 veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque también sí, ya el aceite pierde en sí sus propiedades como tal y ya se comienza como a oxidar más por el tema de cómo lo estamos también almacenando, volviendo a calentarlo, volviendo a enfriarlo. Entonces el aceite también pasa por bastantes procesos químicos que no son de lo mejor para nosotros. Entonces Michelle, siempre, como perdón tal, que te les digo, interrumpa, tú usas una palabra, oxidar. ¿Qué significa que un aceite se oxide? a ver, ¿qué es la oxidación? La oxidación es que los alimentos comienzan a perder sus propiedades como tal. Ahora, va a haber diferentes estresores que causan esta oxidación. Por ejemplo, incluso voy a usar de ejemplo a nosotros mismos. Ocurre oxidación dentro de nosotros. ¿Cómo ocurre oxidación dentro de nosotros? Por estresores. Entonces puede ser ya sea el estrés laboral, alimentos inflamatorios. Dentro de nuestro cuerpo comienza a ver lo que son la producción de radicales libres, que son oxidantes para nuestro cuerpo. Entonces, en sí, dependiendo del tipo de estresores que nosotros le pongamos a nuestro cuerpo, va a haber esta oxidación. Ahora, sí hay oxidación, pero nosotros en sí combatimos esta oxidación. ¿Con qué combatimos esta oxidación? Micronutrientes, de donde vienen frutas, verduras, son antioxidantes. Como su nombre lo dice, antioxidación. Entonces, en sí combatimos esa oxidación. Y una de las cosas también, ya hablando del aceite así, que tienen en sí los aceites, por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de canola, son omegas, omega 3 y omega 6. Y en especial el omega 3 es un antioxidante, es decir, que nos va a ayudar también a ese proceso oxidativo que usualmente ocurre dentro de nuestro cuerpo. Y eso es interesante reconocerlo. Estamos conversando con Michelle Villarroel, ella es nutricionista dietista, acerca de los beneficios del aceite de canola, el tema del día de hoy. Y saludamos a nuestros amigos televidentes que nos sintonizan desde las principales ciudades de Ecuador, pero también a nuestros amigos televidentes que nos ven desde los Estados Unidos de Norteamérica, Perú, México, España, Colombia, Argentina y también desde otros países hermanos. Muchas gracias por confiar en este espacio. Y luego del corte le queremos preguntar a Michelle, ¿y cómo debemos utilizar este aceite? ¿Lo podemos utilizar todos los días? ¿Podemos prepararlos para los fritos? ¿Se puede abusar del uso del aceite de canola o también hay que ponerle un límite? De esto y mucho más conversaremos después del corte. Sigan con nosotros, que ya regresamos.
duro del día a día, hay noticias que se nos pasan, declaraciones que no escuchamos, información que oímos a medias. Cada minuto, un hecho se convierte en noticia. Y cuando eso sucede, está en Primera Plana. Sigue nuestras redes, @PrimeraPlanaEQ. Permanece bien informado. Primera Plana, el medio digital que pone las noticias en tus manos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces. Gracias por seguir con nosotros. Michelle, cuando leemos los beneficios de este aceite, el aceite de canola, encontramos con que reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas, reduce el nivel de colesterol malo, también reduce la glucosa en personas con diabetes, fuente de vitaminas, antioxidante, como le dijiste hace pocos minutos, y versátil para consumirlo en cualquier tipo de preparación. Pero un reconocido doctor naturista decía que todas las cosas que nos da la madre naturaleza, que las puedes tomar, a veces los naturópatas te mandan a tomar que la agüita de té, que la hierbita de tal cosa, te dice, oye, todo en exceso es malo, tampoco puedes consumirlo todos los días lo mismo porque te puede producir algún tipo de problema. ¿El aceite de canola es recomendable utilizarlo todos los días o también hay que ponerle una medida para la misma? Es decir, ¿hay un efecto colateral o hay alguna cosa en caso de que comenzamos a consumirlo todos los días? ¿Hacer fritos todos los días, por ejemplo? A ver, con respecto a lo que es el aceite en sí, en general, nosotros podemos consumirlo todos los días, pero es la cantidad con la que vayamos a utilizarlo. Como tú lo dijiste, todo en exceso en sí es malo. Y si nosotros abusamos en sí del aceite, también podemos tener efectos negativos como tal. Ahora, no es específicamente de un tipo de aceite, sino en sí es de la cantidad que estamos utilizando. Porque las recomendaciones en sí al día más o menos de grasas es alrededor del 30% de las calorías totales como tal, pero para no confundirlos mucho, más que todo es no consumir muchas calorías del aceite como tal. Entonces, en sí las preparaciones fritas, como hablamos antes, consumen bastantes grasas, absorben bastantes grasas y eso no es lo que queremos para nuestra alimentación. Nosotros podemos consumir el aceite de canola, sí, todos los días, pero en preparaciones donde no se utilice una gran cantidad. Yo nunca recomiendo las preparaciones fritas porque son las peores para nuestra salud en sí. Terminamos consumiendo, por ejemplo, cuando freímos un alimento, terminamos consumiendo todas las calorías de las grasas de todo el día en solo un alimento. Entonces, porque alguien podría decir, no bueno, si hay un aceite bueno, voy a hacer fritos todos los días. Eso tampoco es bueno. Exactamente. Claro, no es bueno. Exacto. Cuando nosotros, por ejemplo, claro, decimos, esto es bueno, voy a consumir mucho. No. También hay que ver las cantidades con las que nosotros vamos a consumir. Por eso siempre es las preparaciones, asadas, a la plancha, al horno, donde no se utilice mucho aceite. Sí, el aceite nos puede dar esos beneficios de disminuir el colesterol total, el colesterol malo, los antioxidantes y todo eso muy bueno para nuestra salud. Pero también, como siempre les digo, no hay que abusar de las cantidades, en eso y en todo. Nunca hay que abusar mucho de las cantidades como tal, porque ahí ya vemos efectos negativos como tal. Entonces, si lo van a utilizar, pueden utilizarlo todos los días, pero las preparaciones de recomendación son al horno, asadas, a la plancha, no abusando de ellos. Michelle, y cuando decimos que el aceite de canola viene de una semilla, de la semilla de colza, ¿qué sucede con aquellas personas que son alérgicas a los frutos secos? ¿Para ellos sí es prohibido consumir este tipo de aceite en este caso? Bueno, como tal, la semilla de colza no es un alérgeno, no tiene nada de lo que son las nueces como tal, entonces obviamente tú podrías consumirlo. Ahora, hay que hacer una aclaración que dependiendo de cada marca, la preparación del aceite va a ser diferente, pero por eso también hay que leer la lista de ingredientes. En mis consultas siempre vemos la lista de ingredientes, cómo leerlas, y básicamente en la lista de ingredientes siempre va a aparecer todo lo que tiene el producto. Entonces, si en la lista de ingredientes aparece contiene nueces o contiene maní o contiene algo, tal vez si tú tienes alguna alergia a específicamente las nueces, el maní, almendras, no podrías consumirlo porque obviamente te causaría algún tipo de alergia. Pero como tal, la semilla de colza, el aceite de canola en sí, no tiene ningún tipo de alérgeno, ningún tipo de nueces como tal.
Ahora, también quiero aclarar que cada persona es totalmente diferente, entonces puede haber alguna persona en el mundo que sea alérgica a la semilla de colza como tal, pero ahí va a ser una alergia específica de esa persona. Pero va a como ser una tal, excepción, no va a ser la regla. exactamente, va a ser la excepción, no la regla. Michelle, y cuando hablamos también de cómo se producen estos aceites, mucho se habla de que ahora la ingeniería genética está jugando un papel fundamental para que esas producciones, para alimentar a miles de personas, para generar estos miles de litros o de galones para producir este aceite de canola, pueden también utilizarla dentro de esto. La producción de aceite de canola también está de alguna manera ligada a estos organismos genéticamente modificados, porque la gente ahora dice, si esto es con ingeniería genética, mejor no consumirlos, puede traer efectos colaterales en la salud de quien consume ese producto. Claro, bueno, todo depende en lo que son las producciones y eso también van a ser de las marcas. Ya cada marca es diferente, incluso cuando hablamos del chocolate, por ejemplo, hay marcas de chocolate que trabajan con los propios agricultores, que cuando cultivan chocolate son más orgánicos y todo. Y también hay marcas de chocolate que, por ejemplo, se van al África, deforestan full lugares para sacar lo que es la manteca. Entonces siempre vas a ver también acerca de las marcas, cómo la marca está trabajando con estos productos, si son éticos o no éticos, pero eso también es un poco acerca de la responsabilidad del consumidor como tal, saber qué marcas comprar y qué marcas tal vez no son tan buenas. Pero como tal, como te digo, el aceite de canola en los estudios que se han visto con respecto a efectos negativos a nuestra salud, no se ha visto. Y finalmente, una de las cosas que hace decantar la predilección de nosotros cuando vamos a comprar a un supermercado nuestros productos es la cuestión del monetario. Muchos dicen, es que yo compro esto porque es lo que me alcanza para mi bolsillo. El aceite de canola es algo exclusivo para clase media y alta. ¿Es restrictivo, por ejemplo, para gente de escasos recursos económicos? Bueno, como tal, lo bueno del aceite de canola es que es la mitad más barato de lo que, por ejemplo, te costaría un aceite de aguacate o un aceite de oliva. Es mucho más barato comparado con esto. Ahora, obviamente va a ser un poquito más caro de lo que son aceites más industrializados como tal, pero algo que siempre les digo también es que tratar uno de invertir un poquito más en nuestra salud, tampoco es que es mucho más caro, tal vez es un dólar, $1.50 más caro que, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de maíz, pero como tal también es las personas que usualmente compran bastante aceite, también abusan de ellos en las cocciones. Entonces, obviamente, si tú ya cambias solo con cocinar, en vez de freír el alimento, hacerlo a la plancha, ahí ya tienes un ahorro muy grande, ya que no necesariamente tienes que comprarte el aceite más barato para que te ahorre, pero simplemente solo cambiar la cocción, ya te ahorras el dinero, ese $1 que tal vez te costó más que el aceite más barato que pudiste encontrar. Pero como tal, con respecto al aceite de oliva y al aceite de aguacate, este aceite es mucho más barato y mucho más asequible cuando hablamos de aceites buenos. Al final, entonces, no es solamente cambiar el tipo de aceite uno más saludable, sino también utilizarlo de una manera más racional, no exagerada, para que de esta manera el exceso del mismo no nos provoque daños en el futuro. Exactamente. Michelle, te damos las gracias por este tiempo que nos ha dado y por permitirnos conocer un poco más de un aceite que creo que la mayoría de nosotros no habíamos conocido antes. Ahora vamos a hacer la prueba, probarlo y utilizarlo de la manera que nos has enseñado, ¿no? Con una buena medida y no excediéndonos, que por el hecho de tener ya un aceite saludable ya podemos realmente liberarnos, es decir, que podemos comer fritos todos los días. Esto tampoco es lo saludable. Muchísimas gracias por tu tiempo, Michelle. Esperamos conversar contigo de estos temas de la buena alimentación y otros tipos de productos que podrían ser saludables para nuestro organismo en un futuro próximo. Un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente.